El doctor Schiavarelli, para indicarles un pequeño resumen curricular de su buena y extensa obra de vida, les indicamos lo siguiente. Actualmente preside el Consejo Directivo del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. También preside la Comisión Nacional del Servicio Civil, es director de la Oficina Nacional del Servicio Civil y presidente de la Comisión de Análisis Retributivo y Ocupacional en Uruguay. Anteriormente, entre otros cargos, ha presidido la Comisión de Estupefacientes y Delito Organizado de Naciones Unidas, ha presidido la Organización de Estados Americanos, también ha presidido la Estrategia Antidrogas para el Hemisferio en la primera cumbre de presidentes, ha presidido la Convención de Armas y Explosivos de la OEA, ha sido representante plenipotenciario, expositor, Asamblea Extraordinaria de las Naciones Unidas en Nueva York, ha presidido la 7ª reunión anual de cumbres de gobierno, la Mesa de Ministros de Función Pública y Gobierno de todos los continentes en los Emiratos Árabes, ha participado en representación del gobierno de Uruguay en la reunión mundial de la OCDE en París y ha sido expositor en la reunión internacional con Naciones Unidas y países árabes y europeos en la capital de Palestina como invitado expositor. Ha tenido también varias condecoraciones, entre ellas la Orden de la Justicia y el Derecho de la República de Colombia, la Orden Cruzeiro do Sul de la República Federativa del Brasil, la Orden al Mérito de la República Francesa, la Cruz Blanca de la Orden al Mérito del Reino de España, Paul Harris del Internacional Rotary, y ha sido miembro de honor de la Fundación Talentos para la Vida Chile y República Argentina. Además, ha tenido una extensa actividad docente. Algunos datos de esta conferencia y también para lo cual los compartimos al doctor Schiavarelli y a todo su equipo, es que 61% de los registrados por nuestra plataforma, doctor Schiavarelli, son mujeres, 38% han sido hombres, y de los países que se están conectando han sido, en este orden de cantidad registrado, Uruguay, Argentina, Costa Rica, Perú, México, Colombia, Ecuador, Venezuela, Chile, Panamá, República Dominicana, Angola, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, Paraguay, Nicaragua y Portugal. 91 de los más de 250 accesos que se han registrado, personas que se han registrado, han indicado 91 que estarán proyectando esta conferencia en una oficina, en un auditorio, en un salón. Así que, si bien potencialmente tenemos 130 que están en este minuto de ahora conectados, potencialmente van a superar los 250 proyecciones en su conferencia. Le damos la más cordial bienvenida, doctor Schiavarelli. Le mando un saludo cordial el secretario general del CLAD, el señor Francisco Javier Velázquez, quien se encuentra en misión en España. Así que sin más espera, le damos la palabra a usted desde Montevideo. Adelante. Bueno, querido Nelson, y a todo el personal del CLAD que hace posible esta experiencia formidable de la comunicación interactiva, como es justamente una webinar, y que vamos a tratar de navegar en estos temas que siempre tienen tantas características, tantos enfoques posibles, pero sobre todo el reconocimiento al esfuerzo que están haciendo ustedes allí, verdadero pilar de sostén del CLAD, de la gestión de nuestro querido Paco, que lo tenemos por España haciendo gestiones importantísimas. Y, por supuesto, para la casa, el hecho del apoyo formidable de esta Oficina Nacional de Servicio Civil, de Uruguay, que ha sido una de las grandes satisfacciones de mi larga vida profesional pública,
por el compromiso, por las ganas, por las cosas que le dan el condimento a la vida, ¿verdad? Es decir, yo siempre digo, uno no tiene por qué ser feliz donde trabaja, pero tampoco está condenado a ser un infeliz. Y o sea que cuando logra esta alegría que estamos teniendo con ustedes y con nosotros, pero además con productos de primerísima calidad, como los que estamos obteniendo, estamos en la convicción que no solo se nos dice desde afuera, sino desde adentro. Por otra parte, quiero hacer una aclaración con el título, que el título de la conferencia es un tanto ostentoso, ¿verdad? Es decir, quiero aclarar primero que nada que no lo puse yo, pero en realidad sí es cierto que Uruguay tiene una política pública en materia de administración, tiene una estructura constitucional, legal, una tradición política, cultural y administrativa, que por sus propias características nacionales hace que, más allá de las distintas corrientes ideológicas que componen el escenario político absolutamente democrático y plural del Uruguay, cosa que nos tiene rankeados entre los 9 países del mundo en estas materias, con algunas facilidades que también yo siempre aclaro. No es lo mismo un logro en Uruguay, donde no hay obstáculos culturales, donde somos un país de 3 millones y poco de personas, donde el territorio es un territorio accesible en todas sus extensiones, donde el lenguaje está unificado, por lo tanto no hay mensajes que deban ser traducidos a los criterios locales o lenguajes locales. Uruguay tiene una sociología pareja, capital enorme, como decía, la falta de los obstáculos culturales. Eso hace a Uruguay un país interesante para estudiar determinadas características y que tienen que ver, no digo con la experimentación, porque ninguna sociedad es un campo de experimentación social. Es un gravísimo error pensar que puedan haber comunidades donde experimentar, como a veces vemos penosamente con vacunas, por ejemplo, ¿verdad? No, ninguna sociedad puede experimentar con fórmulas ni con mecanismos. Para entrar en tema, concretamente, quisiera darles una pequeña visión de cómo es la estructura constitucional, jurídico-administrativa del país, cómo estamos compuestos desde el punto de vista territorial, desde el punto de vista de la estructura del país como tal. Primero que nada, Uruguay es una república, por lo tanto, parte del principio activo y efectivamente cumplido de una absoluta división de poderes. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial tienen una absoluta autonomía, no digo soberanía porque la soberanía es única en un país, pero sí tienen una absoluta autonomía y un mecanismo permanente de contralores recíprocos. Uruguay ha logrado tener mecanismos de contralor del gasto, de contralor de gestión, no solo desde la interna de cada uno de los poderes, sino además por organismos que cumplen una función transversal de contralor, que son cuasi poderes desde el punto de vista de su autonomía, como pueden ser el Tribunal de Cuentas, que tiene acceso a todo lo que es el proceso del Estado y su gestión, la intervención preventiva de los gastos, en fin, realmente muy fuerte lo que tiene que ver con toda esta situación. Entonces, lo que me parece que es muy importante es que tengamos en cuenta que, en definitiva, en el país existen sistemas de pesos y contrapesos que son los que efectivamente le han dado este mecanismo de control, que es lo que nos parece muy importante. Por otro lado, lo que tiene que ver con la estructura de los organismos del Estado. Vamos a hacer un pequeño repaso. Además del Poder Judicial, tenemos para los conflictos que guardan relación entre la gestión pública y la afectación de la gestión pública en la vida ciudadana, y no digo más que ciudadana de los habitantes del país, algo que siempre les digo,
en estos tiempos de 65 millones de migrantes en el mundo, creo que la expresión ciudadanía está estableciendo un punto de corte que tenemos que ir eliminando de a poco. Una cosa es el ciudadano que participa en los procesos electorales y otra cosa es la población, que es la gente que efectivamente está trabajando está viviendo en el territorio y que tiene, salvo los derechos al voto y a la participación política, que son inherentes a la ciudadanía, tienen directamente todos los derechos que tienen que ver con la condición de protección de vida en temas como salud, libertad, protección de derechos humanos, en fin, estos temas que son importantísimos. También está el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Cuando se produce un acto administrativo que afecta a la población, tanto empresarial como personas individuales, existe todo un proceso recursivo que comienza ante la propia administración y luego sigue hasta la administración que lo emite, me refiero, luego procesos jerárquicos en algunos casos, cuando son autoridades sometidas a jerarquía, y por último procesos que tienen que ver con un cuasi poder autónomo, que es cuasi un poder judicial específico para lo administrativo, que es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, integrado con personas que son ratificadas por el propio Poder Legislativo, con la pluralidad del espectro político y con mayoría muy especial. ¿Hacia dónde apuntamos con esta visión de Estado? Primero que nada, tenemos que tener claro que el mecanismo de gobierno en Uruguay, que no quiere decir que sea novedoso, simplemente estoy describiendo un modelo de gestión, tiene una estructura constitucional que hace que, por ejemplo, el Poder Ejecutivo sea ejercido por el Presidente de la República, pero no actuando solo. El único acto que genera, los únicos actos que el presidente actúa solo inicialmente, además de los actos internos del inciso presidencia, son básicamente la designación de secretario o ministro, viceministro de la presidencia, director de planeamiento y presupuesto, director de la oficina de servicio civil, entre otros. Ahí comienza el 1 de marzo, cuando comienza la gestión de gobierno, los primeros actos que hacen que el presidente forme la cápsula en la cual está instalada la presidencia de la República. El poder ejecutivo lo ejerce el presidente de la República, pero lo ejerce actuando con el ministro o los ministros respectivos en lo que tiene que ver a su cartera, a los temas que están en la cartera de cada ministro, y al mismo tiempo en Consejo de Ministros, que es el otro instrumento donde participan todos los ministros. Desde el punto de vista absolutamente teórico, porque en el fondo somos un régimen presidencialista atemperado, desde el punto de vista teórico, el presidente del Consejo de Ministros puede llegar a perder una votación. Como digo siempre, un poco con broma, un poco en serio, porque estuvimos como viceministros y en algún momento de ministro de la presidencia, al presidente le alcanza con pedir un cuarto intermedio para cambiar de ministros en ese cuarto intermedio. Pero en los hechos, la toma de decisión, salvo que se trate de gobiernos coaligados, es algo que tiene la conducción directa del presidente como cabeza del Poder Ejecutivo y comandante de las Fuerzas Armadas de la República. Además, tiene la competencia de la toma de decisión que se va efectuando a través de estos mecanismos de acuerdo. En definitiva, esto nos obliga a tratar de condensar un poco lo que decíamos, pero fundamentalmente dejarles claro que Uruguay es un Estado democrático de derecho, con circunscripciones territoriales que son 19, que son gobernadas por gobiernos autónomos, no soberanos, no pueden emitir deuda pública, no tienen seguridad pública, no tienen relaciones exteriores propias, más allá de convenios internacionales que pueden tener en apoyo, pero no pueden comprometer política exterior propia, ¿verdad? Es decir, somos en definitiva un Estado unitario donde se respeta esa estructura departamental, que son 19, pero que ahora
en un riquísimo proceso de descentralización, está llegando a lo que son las alcaldías, que permite que la población de aún de los lugares con poca población tenga la posibilidad de tener un gobierno local conectado con el departamento y gestionar las necesidades locales. Hay un principio que a veces olvidamos. Desde el punto de vista meramente doctrinario, la descentralización es el modo más directo de poder llegar a las necesidades de la gente, y la descentralización es el mecanismo más complejo de contralor en materia de corrupción. Eso es lo que hace que tengan que existir organismos intermedios de alta capacidad de contralor, porque además, como las circunscripciones territoriales de departamentos, como suele suceder con los estados, no tienen la capacidad de la autosuficiencia económica, dependen en gran medida, muchas veces, de recursos que son producto de la asistencia del gobierno central, que es lo mismo que decir asistencia de rentas generales que se alimenta de los impuestos que paga la población de todo el país, que no es necesariamente la población del lugar donde se está, aunque también se generan rentas en los lugares donde se está viviendo, por supuesto, para ese gobierno departamental. Por acá estamos en pleno mes de invierno, por lo tanto estamos todos pagando el precio de los resfríos y las disfonías, pero que no nos limita al entusiasmo de esta posibilidad de comunicación. Es muy importante el esquema de la función pública. Por supuesto que he dejado por el camino, cortando grueso, muchísimas cosas, pero vamos a tener oportunidad porque vamos a dejar abiertas las líneas para las preguntas, iremos contestando con nuestro gabinete de gerencia, todas las preguntas que surjan y que Nelson, con su expertise, nos vaya haciendo llegar, incluso con las propias que ustedes quieren hacer llegar aquí a www.Oficina Nacional de Servicio Civil, onsc.gov.uy, que es la página web donde hay muchísima información, o directamente a secprivada@onsc.gov.uy. Cualquiera de esos mecanismos puede ser, pero desde ya que lo mejor siempre es que venga canalizada a través de esta maravilla de trabajo que está haciendo el equipo del CLAD allí en Caracas. Vamos a pasar un poco al tema de la función pública rápidamente. Primero que nada, en Uruguay existen algunas instituciones de protección a la función pública. Los que estuvimos juntos en Caracas, en Bogotá, perdón, recordarán que venimos insistiendo en la necesidad de la protección de la posición de trabajo del funcionario público. Y como esto, más que la descripción de actividades del país, pretende o aspira a ser la transmisión de algunas doctrinas que nos inspiran. En Uruguay existe, para un cúmulo importante de funcionarios, no todos, lo que se denomina la inamovilidad. ¿Qué quiere decir? Que la Constitución protege a un cúmulo de funcionarios, y no estoy hablando de los funcionarios electos, ni los cargos políticos, ni de particular confianza. Me refiero al funcionario público típico, el que presta servicios públicos. Hay un cúmulo muy importante en la Administración Central de funcionarios y en algunos otros ámbitos, cuya destitución no puede operarse sin que medie la prueba absoluta de que han incurrido, que han caído en ineptitud, falta de aptitud para el desempeño del cargo, omisión, es decir, que no cumplen con la debida diligencia, o la comisión de delitos asociados directamente o indirectamente que afectan a la dignidad de la condición de funcionario. Yo no imagino otras causas por las cuales alguien pueda ser cesado de su trabajo, si no es por esto, salvo en la vida privada, donde la quiebra de una empresa genera lo que sabemos que genera. Pero incluso el derecho laboral uruguayo, para lo que es el despido de un trabajador privado por mala conducta,
pone de cargo del empleador que destituye o despide la carga de la prueba de la inconducta grave que genera ese despido para no tener que pagar sanciones retributivas importantes o compensatorias importantes. ¿Por qué somos tan convencidos o estamos tan convencidos de la inamovilidad? Porque en estos tiempos de relaciones interpersonales complejas, donde los abusos a veces son un tema que a todos nos preocupa tanto, es muy importante que el funcionario pueda decir su verdad al jerarca de turno, que debiera agradecer enormemente para que el entusiasmo del jerarca no lo lleve por caminos manifiestamente erróneos. En una palabra, el decisor es en último momento quien decide, pero lo bueno es poder elegir que la decisión sea el producto de cierta sumatoria de opiniones que a uno le permiten ver el horizonte completo más allá de lo que uno decide. Siempre digo, el fin de jornada de un presidente de la República, pero siguiendo la escala para cualquiera de quienes tenemos responsabilidad de decidir. Yo en este caso tengo la suerte de tener a la doctora Gabriela Gendler, con la que, más que director y subdirector, tenemos un equipo de construcción y un cuerpo gerencial y de secretaría y de asesoría muy cerca y muy abierta, que disfruto mucho. Pero lo importante es que al momento de la toma de decisión esté la sumatoria de opiniones. Y la sumatoria de opiniones es válida cuando es auténtica, y es auténtica para cuando el que la dice no tiene en juego la renovación de su contrato de trabajo 6 meses después. Lo peor en una jerarquía es escuchar lo que le quieren decir porque piensan que él quiere escuchar eso, porque es el camino más cerca y más rápido para una mala gestión y un perjuicio de la gente, que es lo que tenemos que tratar de evitar. Desde el punto de vista de la función, hay dos aspectos que parecen muy importantes. El primero es el ingreso, cómo ingresan los funcionarios públicos, el proceso de selección. Y por otro lado es la carrera administrativa y el fin de esa carrera de gestión pública. Uruguay está teniendo la felicidad de contar con un sistema como Uruguay Concursa que centraliza para la administración central la totalidad de los llamados que se realizan para ocupar cargos públicos. Y esta oficina de Servicio Civil, esta oficina nacional, que tiene jurisdicción nacional y transversal, en algunos casos incluso incluyendo los organismos absolutamente autónomos que deben reportar información, incluso poderes del Estado. Por ejemplo, los poderes del Estado, las intendencias que están con grado máximo de autonomía, tienen que reportar el cumplimiento de determinados responsabilidades, por ejemplo, en protección de minorías que tienen mecanismos especiales de llamado sobre lo que ojalá tuviera tiempo para poder incursionar, porque ese es uno de los grandes temas de las políticas humanistas en un Estado democrático de derecho. Lo importante es que a partir de una ventanilla única, como se ha dado en llamar, los llamados están publicados en un solo lugar, puede estar en otro, pero allí tienen que estar, y al mismo tiempo las personas compiten en pie de igualdad con un proceso que incluso garantice el anonimato por gran parte del proceso de selección. Por lo tanto, se evita todo proceso de selección dirigida, que nos parece una garantía formidable a la que ha llegado Uruguay y que estamos expandiendo en todo el escenario. Hoy, Servicio Civil cuenta con programas informáticos que son de los más poderosos internacionalmente comparados. Ustedes saben que Uruguay, por sus propias características que ya determiné, tiene un nivel de informatización de que está séptimo o noveno en el mundo, no recuerdo ahora, creo que es el séptimo. Tenemos una unidad como AGESIC, aquí en Presidencia, que ha generado un fortísimo desarrollo que entonces ha derramado en la administración, y cuando la administración, como es el caso de Servicio Civil, apunta a esa exagerada palabra de modernización,
que en definitiva no es más que el aprovechamiento al máximo de los desarrollos tecnológicos que permiten una mejor gestión, sin transformar a la gestión pública en un fenómeno frío, distante y no personalizado de cercanía con el ciudadano. La función pública, en nuestra concepción, sigue siendo la garantía de la protección de los derechos humanos cotidianos de la gente, y cuando la gente tiene procesos personales que le angustian, no hay nada mejor que encontrar del otro lado de la administración no solo respuestas automatizadas eficientes, sino también una voz que lo ayude, que lo oriente en el momento en donde puede estar sometido a la enorme distracción o dispersión que genera una preocupación. Todos sabemos que no somos iguales en reposo que cuando estamos sometidos a una presión en la que tenemos subjetivamente la idea de que estamos padeciendo un proceso complejo. Por eso, la persona física, el ser humano formado en la administración para el mejor trato del funcionario, sigue siendo una obsesión que tenemos de personal y colectivamente en la oficina, y para eso tenemos, en este vuelo de pájaro donde estoy dejando tanto por el camino, una escuela de función pública, la ENAP, que ha llegado esta vez por ley, por primera vez, a tener un nivel terciario en tecnicatura de administración a nivel del más alto nivel, con 900 horas, que comenzó siendo presencial y que hoy en un proceso de democratización del conocimiento se ha transformado en virtual, donde se hace fuera del horario de trabajo y donde no es necesario que un jerarca proponga a esa persona para el curso. Este es un paso realmente histórico, donde tenemos cientos y cientos de personas de la Administración Central por ahora en todo el país haciendo cursos de tecnicatura que les permitirá, ya son funcionarios públicos, les permitirá competir en niveles escalafonarios más altos, los más próximos a lo que es el grado máximo profesional. Pero que además les habilita, porque así la ley y las autoridades de la educación lo han admitido, poder seguir actuando en la vida universitaria propia a partir de este precedente que los coloca en capacidad de actuar en posgrado. Por supuesto que los procesos de formación continua son realmente muy importantes, y hoy ya no es posible que un funcionario público acceda a la administración en un concurso que termina con pruebas psicológicas, pero en un concurso donde la exigencia de la formación, de la capacidad, de la información con la que cuente el candidato es realmente muy importante. En Uruguay, como suele suceder, hay una alta resistencia al funcionario público, hasta que hay llamados. Cuando hay llamados para cumplir, para cubrir lo que son las vacantes o los llamados que se están haciendo para que la administración necesita funcionarios, tenemos números que me ruboriza decir, porque en una población de 3.200.000, 300.000 personas, de pronto en un periodo tenemos 1 millón de postulantes. Por supuesto que ese es un trabajo gigantesco de servicio civil a través de Uruguay Concurso y de otros servicios, y que lleva a la necesidad de establecer procesos de verificación automática de cumplimiento de los requisitos que para nosotros son estrictos e inamovibles. Las condiciones de los llamados no pueden ser alteradas bajo ninguna circunstancia, ni adaptadas en el error. Constatado el error, hay que dar marcha atrás y comenzar el proceso nuevamente. Bueno, todos estos números macro terminan en un resumen. Para este periodo estamos en 1/3 de los cantidad de cargos llamados, en una triplicación de personas que se han postulado para poder llegar a acceder a esos cargos. Lo cual, en el fondo, nos lleva a otro pequeño razonamiento, pequeño por el tratamiento irrespetuoso que estoy haciendo con esta brevitatis causa, pero fundamental en la esencia de la vida pública. Como en cualquier cosa de la vida, la gestión depende de la calidad de los gestores. Y la calidad de los gestores podrá estar vinculada a la calidad de la dirección, de la jerarquía política,
imprescindible, pero fundamentalmente de la capacidad de los operadores, de las gerencias hacia abajo, que son las que mantienen la continuidad de la gestión de un Estado. Muchos de ustedes que viven en países donde hay dificultades para formar gobierno, habrán visto que esa dificultad de formar gobierno no impide que los países, incluso países centrales, sigan funcionando porque hay una estructura administrativa llamada burocracia en el sentido más constructivo de su expresión. Eso es lo malo cuando términos técnicos terminan transformándose en peyorativos. Pero la burocracia que nos garantiza los derechos y la funcionalidad, la continuidad de la prestación de la actividad pública, son el sueño de una administración profesional que tiene la capacidad para gestionar manteniendo las pautas de anticorrupción, de contralor, de cumplimiento de la ley y de cumplimiento de los cometidos que acaban en aquel programa de gobierno que decía, pero sobre todo la ley de presupuesto y los ajustes anuales de la rendición de cuentas, así como otros cometidos. En ese sentido es muy importante que podamos contar con el ingreso de los mejores, que es la primera parte de la película, y la segunda, que es el verdadero drama de la buena administración, que es la conservación de esa calidad humana concertada para prestar funciones en el servicio público. Esto es parecido a tantos terrenos de la vida. A veces es más sencillo obtener que conservar. Bueno, el esfuerzo por conservar, que tiene que ver mucho con lo retributivo, también tiene que ver con las garantías de un correcto trato humano y sobre todo de la profundización del sentimiento de dignificación que significa la función pública. No desde una perspectiva servilista, sino desde una perspectiva proteccionista de los derechos humanos, del patrimonio nacional, de la calidad de vida nacional y iba a decir compasión, pero yo diría que entre compasión y ternura está la expresión que tiene que ver con el cuidado de la vida individual de la gente, donde tenemos la enorme responsabilidad de superar angustias, de superar dificultades. Uruguay ha desarrollado un sistema nacional de salud de altísima calidad, donde incluso hay prótesis, como de rodilla o de cadera, a personas que superan los 80 años, cuya expectativa de vida es muy corta y que es solventada con gastos públicos, con gastos del Estado, sin costo para las personas que los reciben. Pongo ese ejemplo, podrían ser muchísimos más. El sistema de salud uruguayo es un sistema de Estado benefactor y que cuidamos estrictamente al punto de que lo que surgió como mecanismo para proteger procesos quirúrgicos, hoy se ha extendido como mecanismo para proveer medicamentos de alto costo cuando pasan los controles de los sistemas de verificación de salud pública sobre la efectividad del producto de que se trata, no importa el costo. Y ahí estoy hablando de pandemias como el VIH, hasta enfermedades menos usualmente conocidas que requieren tratamientos muy costosos. Es muy importante entonces tener en cuenta que la captación tiene la necesaria contrapartida de la conservación y que la dignificación de la carrera esté condicionada a permanentes concursos, a formación continua que la propiedad da y que el individuo termine su vida funcional, que en el Uruguay, desde el punto de vista de las posibilidades, tiene derecho a partir de los 60 años y como tope, más allá de su voluntad, los 70 años de edad, en el que ahí cesa la actividad como funcionario público. Es muy importante que todo ese trayecto vital, ahora que tenemos una administración que cumple requisitos de otra naturaleza en materia de exigencia, esté regida por lo estatutario, pero también esté regida por sistemas de control de cumplimiento, de horario y de prestación de servicios, porque no puede haber función pública sin funcionario público.
Puede haber función pública tercerizada, como muchos países tienen, pero esa tercerización requiere de una función pública que marque las reglas de juego. Como dice mi entrañable amigo Enrique Iglesias, un Estado puede ser más grande o más pequeño, pero no es un fin en sí mismo el tamaño. Lo que importa es que sea un Estado regulador para que no deje al ciudadano sometido a las reglas de la fuerza, del poder, de las asimetrías, de la competencia social. Uruguay tiene abierta la totalidad de las posibilidades de competencia. No somos un Estado dirigista, no tenemos políticas económicas que restrinjan, sino que por el contrario, aquí hay una gran libertad de acción, de inversión y de salida de remesas y utilidades hacia el exterior, con los tributos correspondientes, lo que nos ha llevado a tener en estos días la enorme inversión de 3.000 millones de dólares en una tercera planta de procesamiento de celulosa, con los controles de sanidad ambiental más sofisticados que existen en el mundo. Eso ha sido producto del trabajo uruguayo y producto del intercambio con el resto de las naciones. Porque Uruguay tiene una característica que en lo personal quiero dejar claro. Uruguay es un país receptivo en materia turística muy importante, receptivo de inversión pública muy importante, nos coloca con estándares totalmente diferenciados en la región. Tenemos los índices más bajos de corrupción, pero tenemos los índices más altos de corrección de la corrupción. Tenemos la apertura de los sistemas, incluso con procesos de estímulos a las inversiones, y eso no es otra cosa que la consecuencia natural de un estilo nacional de manejo de lo que son las inversiones, donde no hay peajes, donde no hay sistemas que deban ser alterados ilícitamente para la obtención de resultados. Y este es un tema, ahora que andamos allí por la OCDE, que me parece de enorme importancia. Ya no significa nada invertir en un país corrupto, porque el inversor lo que quiere es tener un negocio rentable que le asegure un orden jurídico firme, y el orden jurídico firme se da a través de la función pública, del equilibrio de los poderes, de un poder general, judicial autónomo y de los poderes del Estado que deben conducir estos temas desde el Ejecutivo al Legislativo. Pero todo eso tiene como común denominador al funcionario público comprometido con su gestión, donde además ese propio presupuesto por programa, ese propio plan, establece metas de cumplimiento que son seguidas por organismos especializados, básicamente unos instalados en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, otros propios nuestros, y que son informados anualmente al Parlamento. Hoy iba a decir, y me olvidé, que Presidencia tiene, ya les dije que el Poder Ejecutivo es el presidente con los ministros, el Consejo de Ministros, y el corazón de esa gestión es la Presidencia de la República, que tiene un triángulo muy importante. El presidente con su ministro y viceministro de la Presidencia, que en Uruguay llamamos secretario y prosecretario de la Presidencia, y dos unidades fundamentales que mencioné hoy, que es la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de Servicio Civil, cuya tarea es la transversalidad en el sentido más amplio de lo que llega en todos los aspectos. Bueno, me están diciendo acá de que Caracas, que es mi jefa, me está diciendo que llevo demasiado hablando y me quedo con tantas ganas de decirles cosas. Porque a muchos de ustedes los conozco, a muchos de ustedes los he tenido en largas mesas de debate y a muchos de ustedes he tenido el honor de disfrutar, aún fuera de los horarios de sesiones, de estas charlas que a todos tanto nos enriquecen, no digo la mía, la que yo recibo de ustedes. Si por mí fuera, establecería un diálogo largo, pero bueno, como bien dice Nelson, y veo acá un mensaje que dice que llevo 50 minutos, o sea que tenemos que salir adelante con las preguntas del caso. Y ahí es donde yo siempre cito una frase de Benedetti.
Benedetti, ese poeta uruguayo maravilloso, con quienes tantos nos enamoramos y tantos venimos a vivir. Benedetti tiene en uno de sus textos: el día que creí tener todas las respuestas, me cambiaron todas las preguntas. Quiero que tengan claro que este diálogo de hoy no es la transferencia de un modelo acabado, ni perfecto, ni trasplantable. Es la visión que tenemos desde un país en el que estamos en pleno proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía, en la que creemos en un Estado democrático de derecho, y sobre todo nos queda pendiente, y es nuestra obsesión, la reconciliación del funcionario y la función pública con la población del país. Estas cosas sirven para eso, y los que nos están escuchando y son funcionarios públicos sientan ese enorme orgullo para que los términos corrupción y todo lo que está circulando, esas son patologías. Y como decía Julián Marías, ese discípulo de Ortega y Gasset, uno no puede juzgar a un ser humano por su patología. Lo tiene que juzgar por su capacidad de recuperación o de seguir adelante en la vida con su patología a cuestas. Uruguay es un país que tiene una lucha permanente contra ese tema, ha dado pruebas hasta exageradas en esa materia, con algunos casos que han llegado hasta la remoción del vicepresidente de la República, que termina renunciando en un proceso que en otros países no hubiera pasado, más allá del fondo del tema. Pero en Uruguay hay una cultura de el tratar de hacer las cosas lo mejor posible, y quizás ayuda de que somos pocos y nos conocemos. Nelson, con las disculpas del exceso de tiempo, me quedo expuesto a este proceso de preguntas, que siempre tengo el recurso de decir que perdí comunicación y decir que no las conté. Pero no, de verdad, estoy totalmente a las órdenes, y gracias por este tiempo. Aplausos virtuales se pueden escuchar si ponen con atención al sistema. Muchísimas gracias, doctor Alberto Schiavarelli, por su magistral conferencia acerca del modelo uruguayo. Están conectados del número de accesos, 173 accesos, lo que nos da un aproximado de 300 personas con los salones auditorios que han escuchado su conferencia. Todos ellos han sido vertidos con preguntas que nos han hecho llegar por distintos medios. Así que, de entrada, usted creo que tendrá el resto del año para ir poco a poco viendo y atendiendo todas estas preguntas que les vamos a estar enviando posteriormente, porque el tiempo de esta conferencia siempre es limitado para poder atender todas estas preguntas. Hemos hecho una selección que se lo diré a viva voz, y la primera, desde la misma Secretaría General del CLAD, desde el mismo secretario general que me envía la pregunta, es que usted ha participado en eventos extrarregionales para hablar acerca de la experiencia uruguaya, y quizás también para plantear y comparar la experiencia de la región. ¿Cuál ha sido su experiencia entonces al ver estos otros modelos extrarregionales y la posición del Uruguay y de la región de América Latina en estos foros internacionales extrarregionales? Una preciosa pregunta, digna de Paco. Si algo uno tiene que agradecer a la vida es la posibilidad de haber recorrido escenarios culturalmente y políticamente tan diferentes. Es decir, desde Emiratos Árabes a Palestina, hasta nuestra Europa o nuestra África o nuestra querida Iberoamérica y un poco más al norte. Primero que nada, que yo creo que el CLAD es un organismo único, en el sentido de que tenemos un espacio donde todos tenemos la misma voz, el mismo derecho, y donde realmente se han construido materiales formidables. La Carta de Ética Pública del CLAD es para mí una de las obras superlativas desde el punto de vista del derecho internacional, que es nuestro deber en las naciones
tener en cuenta, porque la ética, que en definitiva es el comportamiento vinculado a lo que está bien y está mal, tener una carta de referencia es formidable. Segundo, que también es cierto que no hay una América Latina, sino que somos muchas realidades diferentes, y el CLAD permite tener un ámbito de comunión. Tercero, que es un escenario, que es lo que hay que procurar hoy cada vez más en el mundo, donde las visiones antagónicas e incluso conflictivas puedan tener un espacio. Mira, una pequeña anécdota. Cuando nosotros planteamos presidiendo la cumbre mejor dicho, en la mesa de ministros en la cumbre, estaban todos los continentes, en Dubái, planteamos que quizás debiéramos pensar en que a determinados niveles burocráticos, administrativos, medios, más allá de que dos naciones estén en conflicto armado, hubiera un nexo de comunicación permanente. Eso fue lo que nos llevó a Palestina, junto con Naciones Unidas y muchos países de Europa, porque al final queríamos que fuera una mesa más abierta. Tenemos mucho para dar en el proceso de entendimiento mundial. Y yo creo que eso es algo, querido Nelson y querido Paco, que es un rol que también tú estás desempeñando con ese sacrificio de recorrer el mundo también, ofreciendo tu propia visión, que es la visión compartida del CLAD, en una Secretaría General muy dinámica. Pero yo diría que si nosotros no podemos en esta América nuestra ponernos de acuerdo en pautas básicas que respeten el sagrado principio de la identidad cultural de cada pueblo, el sagrado principio de la no intervención de los asuntos internos, y que cada cosa sea nada más que un modelo a tener en cuenta para ver cuánto podemos sacar que nos pueda ser útil. Bueno, me parece que si no lo logramos en organismos iberoamericanos, es muy difícil que lo puedan lograr en otras partes. Tenemos mucho que nos diferencia, pero tenemos muchas raíces en común y que eso es lo que más me compromete. Uno cuando va por algunas partes del mundo vuelve con enorme preocupación, enorme preocupación. Hay zonas que no voy a mencionar de nuestra propia América y internacionales donde uno tiene la sensación de que está todo a flor de piel. Bueno, la función pública puede tener un enorme factor porque hay algo dramático. El ya genera reacciones que pierden vida, en el que mañana esas mismas naciones terminan con relaciones, con tratados de libre comercio. Entonces tenemos que tener mucho cuidado que la excitación de un momento no genere consecuencias de las que nos arrepintamos toda la vida, para ver después, una generación después, que los que antes se masacraron, sus jerarquías están, nuevas jerarquías están en tratados de integración y libre comercio. Enriquecedora respuesta. Les recordamos que todas las demás preguntas les vamos a estar pasando por email al equipo del doctor Alberto, al igual que ustedes por los correos electrónicos que nos dejaron. Les vamos a pasar después el link donde van a ver el video, pero también los datos de contacto de la oficina del señor Alberto para que siga esta conversación con ellos. La siguiente preguntas la concatenamos con el comienzo de la respuesta que nos acaba de indicar acerca de la ética de la función pública. Y es que Yelinet Ramos pregunta, la capacitación debe ir acompañada de principios y valores. ¿Cómo la capacitación del funcionario público? ¿Cómo trata el gobierno del Uruguay este tipo de preparación para ser funcionario público? Vale decir, para el ingreso de la función pública y luego en el desempeño del funcionario público. Muy importante esa pregunta. Primero que nada, que la matriz ética es una matriz que no se puede construir a partir
la presión para el acceso a una función, ¿verdad? Es decir, si lo llevamos al principio psicofilosófico de la impronta de saber cómo desde el etos, de la ética, de la conducta, debemos actuar en función de lo que está bien y de lo que está mal, hay un primer principio general, es que difícilmente el incumplimiento ético tenga como fundamento el desconocimiento de lo que está bien y está mal de cualquier sujeto humano en cualquier actividad de la vida. Dicho de otras palabras, uno puede enseñar y formar en el compromiso de cumplir con lo que está bien, pero es muy difícil que a un adulto haya que explicarle qué es lo que está bien y lo que está mal. Para eso, sin duda que los procesos de formación continua, para los casos donde lo que está bien está mal y cómo es la mejor administración debe ser llevada adelante, eso lo tenemos a través de decenas de miles de alumnos que forman parte directa o virtualmente de los cursos de la ENAF. Esto es muy importante porque además, este año, como les conté, además de lo que es la formación continua básica de los funcionarios públicos, hemos logrado llegar a un nivel terciario que es de altísima exigencia y que nos permite ir teniendo cada vez más cuadros que ya no vienen formados desde el mundo de lo universitario solamente, sino desde el mundo específico de las escuelas. A mí me impresiona mucho, con la cual tenemos convenio, la ENAF francesa, donde cuando ustedes ven el currículum de un candidato presidencial francés, cualquiera sea, los que han pasado por la Escuela de Función Pública Nacional de Función Pública de Francia, lo ponen como un galardón, lo ponen como un requisito cumplido. Yo creo que es muy importante que la función pública pueda extenderse, y en eso estamos en proceso de plantear una modificación normativa para que no sea solo la ENAF para los funcionarios públicos, sino que además sea para las personas que tienen o van a tener vinculación con lo público. Es tan rica esa pregunta que yo creo que pasa por... No tenemos un mecanismo de formación previa para los no funcionarios públicos para que se transformen en eso a través de los concursos. Pero en los concursos medimos esos factores y luego tenemos un proceso de formación continua que no cubre a la totalidad de los funcionarios porque no todos van, pero no es posible acumular y juntar los méritos si no se ha pasado por ese tipo de cursos. Hay otra materia que es muy importante que tiene que ver con la formación en derechos humanos, la formación en los modos de relacionamiento y el acoso y todo lo que tiene que ver para estos temas. Y la estructura jurídica tiene programas que son conocidos como de inducción, es ese proceso de cataforesis donde las personas pasan para poder ingresar y desempeñarse en la función pública, donde los programas de inducción y preparación para el ingreso en régimen provisoriato, que tienen primero un tiempo donde efectivamente tienen que cumplir con el requisito de estar pasando por ese régimen de provisoriato de 15 meses, que efectivamente hace que no tengan más remedio que estar cumpliendo funciones, pero simultáneamente estar siendo evaluados para luego pasar. Por otro lado, estamos en un proceso de capacitación continua que no tiene límite, y por último, lo que es la tecnicatura, que yo les estaba contando, que es el grado máximo. Es parte de un proceso, aún no perfecto, y seguramente no lo será nunca, pero es una línea reconocida en la que estamos trabajando. Respuesta también entonces sintetizamos unas preguntas relacionadas con el tema generacional y la capacitación. Lorena Lorenzo preguntaba en este sentido: teniendo en cuenta la brecha generacional existente en la administración central,
suponemos quizás sea Lorena de Uruguay, no dice de qué país, donde 35-40% de los funcionarios públicos se encuentran en una edad próxima a retiro. ¿Cómo el Estado debe prever esta edad de retiro y este porcentaje tan alto en la administración pública? Y Leonel Pérez, pregunta también relacionada, indica que recuerda un conversatorio en el Congreso del CLAD en España, donde estuvo Francisco Longo. Francisco Longo, redactor principal de la Carta Iberoamericana de la Función Pública, en la que él daba prioridad o opinaba personalmente que la administración pública debe enfocarse más en los mecanismos de ingreso del funcionario público, porque después de cierta edad es muy difícil cambiar actitudes y valores en los funcionarios públicos. ¿Qué opina sobre esto? Para empezar por el final, bueno, Longo es un queridísimo intelectual de la función pública y tiene mucha razón. En Uruguay los procesos no discriminatorios forman parte del ADN de la realidad uruguaya. Entonces, en realidad nosotros no tenemos, y cuando se plantean nos tienen que justificar por qué no establecemos topes de edades dentro de los límites razonables, ¿verdad? Sino que tienen que pasar por un proceso de selección donde se demuestra su idoneidad. Encarado desde la perspectiva de los valores, la edad es un factor importante, pero también puede ser un factor consolidador de valores inadecuados. Por lo tanto, yo no creo que allí, y esa es una respetuosa diferencia de opinión, a mí me parece que no podemos cerrar el horizonte de lo público a determinados límites etarios, sino que tenemos que ponerlo más bien vinculado a el perfil y el conocimiento y la aptitud de esos funcionarios. Para medir sus desviaciones éticas, tenemos instrumentos jurídicos muy poderosos en el país que eso nos lo permite con facilidad. La primera parte de la pregunta, que se me fue ahora, tenía que ver con qué, Nelson, porque tú hiciste una muy buena convicción allí, es la brecha generacional. La brecha generacional es realmente un gran tema y que no puedo omitir hablar de política histórica, política nacional. En el proceso obsesivo de la reducción del gasto público, en determinado periodo de gobierno, hace tiempo atrás, se decidió que no entraran funcionarios por un periodo de 10 años. Eso vació una generación de funcionarios públicos. Y por supuesto que como los cometidos, ya sea los preceptivos, como los que cada gobierno da y pone énfasis, por eso podemos tener candidatos y partidos políticos que triunfan en una elección con un Estado mínimo, una concepción, para optar términos llanos y que todos sabemos, neoliberal, como podemos caer en estados que están en esa política neoliberal mínima, como tener estados que se protegen en materia de protección, de abarcar como estado benefactor las necesidades de la gente, que esa es la filosofía que rige en Uruguay en este momento. ¿Qué significa esto? Que tenemos realmente una brecha generacional, porque esos 10 años se cubrieron con contratos con personas en forma unilateral o bilateral entre el Estado y esa persona, como único cliente que trabajaba de funcionario público, cuando en realidad era una empresa que estaba facturando, una cosa inadmisible, que hubo que comenzar a rectificar en el año 2005 con impactos muy fuertes. Y para este gran proceso de huecos que nosotros mismos, y realmente es excelente, no solo la pregunta, sino el comentario que incluye, hemos nosotros mismos, no sé si tengo por acá alguna hoja,
nosotros mismos sacado los cuadros, no los van a ver porque están fotocopia de no buena calidad, pero nosotros mismos hemos sacado los cuadros de cuántos funcionarios, por ejemplo, al 31 de diciembre del año pasado, que se cierra el ejercicio, teníamos más de 4.000 funcionarios que ya cumplieron los 60 años. Eso significa que ya están en edad de jubilarse. La media de la jubilación anda en lo público y lo privado alrededor de los 63, 64 años, a pesar de que la ley habla de 60. La única forma que tenemos para esto es que la sumatoria de la tecnificación de un país que hoy tiene gobierno electrónico, que tiene gestión de expedientes electrónicos, donde mucho de lo que se hacía con expediente hoy se haga efectivamente a través de mecanismos tecnológicos. Bueno, ni pensemos en materia de inteligencia artificial, todo el tema de los big data, que tendría tanto que ver con todos nosotros y la función pública, por no entrar a hablar de algunas de las cosas que hoy, a través de la tecnología, están empezando a perforar la democracia. Pero para no llegar a esos temas tan profundos, sí decir que, por un lado, uno puede menguar la dificultad por la vía de la tecnificación. Por el otro lado, con llamados que tengan para cubrir las vacantes con personas con la idoneidad necesaria. Y el tercer factor es la formación continua de los cuadros funcionales para que se produzca un proceso de ascenso a través de los concursos de ascenso de personas que se han venido formando y puedan pasar a tener los espacios que van quedando vacantes de más alto nivel. Dicho de otro modo, es más reponer determinados rangos de función pública que otros rangos de función pública más complejos. Y si hay que salir a llamar, hay que salir a llamar, porque la única carta que queda es la tercerización, y la tercerización no puede ser la respuesta de la gestión pública, porque son instrumentos de apoyo, pero no mecanismos de gestión. Los asistentes al curso sobre competencias digitales que el CLAD va a estar ofreciendo para funcionarios públicos mediante chatbots o robots conversacionales. La siguiente pregunta es Alex Carvajal de El Salvador. ¿Qué países de Latinoamérica son los que tienen, según su criterio, una función pública consolidada? Soy de El Salvador y estamos haciendo esfuerzos desde la sociedad civil para una pronta aprobación en la Asamblea Legislativa. ¿Y qué recomienda para los demás países para obtener una función pública consolidada? Mira, tú eres testigo de lo que yo voy a decir ahora. Cuando yo tuve el honor de que la unanimidad del CLAD nos eligiera, postulara y nos eligiera presidente del CLAD, tú recuerdas que todas nuestras sesiones comenzaban con una proyección donde estaba la lista de países con cumplimientos de indicadores. Cosa que también me preocupa con los ODS, pero es un capítulo distinto. Yo no puedo medir de la misma forma a los pueblos que están tratando de superar la mortalidad infantil, establecer pautas de alimentación, establecer modelos de convivencia en ámbitos de altísimo conflicto, en algunos casos bajo enormes presiones internacionales en materia migratoria, condicionados por una serie de factores. Primero, que no me correspondería emitir un juicio, porque para mí es sagrado el cumplimiento del principio de no injerencia, no solo intervención en otros países. Y lo que decía, lo he usado siempre en las 7 convenciones que me han tocado participar en otros tiempos, en el respeto estricto de las particularidades culturales de cada pueblo. De lo que se trata no es de la implantación de un modelo, sino de que lo que se trata es de tomar de los modelos lo que mejor parezca
para la aplicación. Pero eso tiene un plan, una etapa previa. Y la etapa previa imprescindible es la dificilísima construcción de consensos, porque esto no puede ser un proceso vertical de imposición. Cada nación tiene que encontrar los mecanismos a través de los cuales se genere la convicción de lo que es necesario. Es difícil generar borrón y cuenta nueva de un día para el otro, son procesos aluvionales, acumulativos, que pueden ser acelerados. Entonces, si yo tuviera la imprudencia de dar una opinión sobre la situación de cada país, sería imperdonable. Lo que puedo tener es el atrevimiento de decir las condiciones que sí, estoy convencido, requiere la aplicación de un mecanismo cada vez mejor, y sobre todo en países en donde las dificultades son muy grandes y donde se están haciendo esfuerzos para salir adelante de situaciones complejas. Lo importante es el liderazgo en el buen sentido de la palabra, la construcción de consensos, que es uno de los principales méritos del liderazgo, porque hoy el liderazgo no es el acatamiento al mando, que es siempre transitorio. Lo importante es la siembra del consenso sobre los temas que se tienen más importantes. Y por eso me parece que ese liderazgo tiene que tener la fuerza de llegar a convencer a la población y al sistema político. Y luego la división de la gente que actúa de buena fe y de mala fe. Todo lo que uno puede programar es para la gente que actúa de buena fe. ¿Qué quiere decir esto? La gente que a pesar de sus convicciones tiene la mente y el corazón lo suficientemente abiertos para buscar las mejores respuestas en donde estén. Ahora, cuando la mala fe, o como quieran llamarse, se transforma en la construcción de bloques del no por el no, bueno, ahí estamos en problemas. Entonces, yo creo que lo importante de todo esto es la participación en estos eventos, no me refiero a los eventos del CLAD, de todos los organismos regionales, internacionales. No es dinero tirado a la calle el participar operadores en los temas internacionales donde se ve el mundo. Uno tiene que dejar que el mundo entre adentro de uno, cuidando que allí no hay filtros y entra de todo. Pero los insumos tienen que estar a la vista para poder elegir el condimento con el cual se construye el escenario de consenso para una mejor administración pública. Dicho de otro modo, y aquí permítanme decir unas palabras que debiera reflexionarlo mucho antes, que no lo hice, si decirlas o no. Pero las voy a decir igual. Yo creo que es muy importante que uno tenga la capacidad en su propio territorio, en donde de pronto está viendo morir personas en el medio de conflictos por visiones de país, y aún en los que eso no sucede felizmente, pero donde la confrontación electoral lleva a veces a la tendencia de decir esto no tiene arreglo y vamos a seguir en esta confrontación permanente. Primero, el mensaje de reconocimiento a la buena fe, al verdadero y desgastado concepto de amor a la patria, que no es otra cosa que amar al prójimo. La importancia de las vocaciones. La vocación por lo público es una vocación que tiene que estar por encima de la adversidad. No podemos pedir heroicidad en la función pública, en todo caso en la jerarquía. Pero el funcionario, el que presta servicios, los mandos medios y un poco más, tienen que hacer todo el esfuerzo por cuidar que la función pública gane espacios de credibilidad en lo nacional e en lo internacional. Miren, yo solo les doy un dato. En la última de la reunión de OCDE de París, mi querido amigo Gurría, de tantos años, hizo un informe sobre el crecimiento del Producto Bruto en el mundo para el año 2019-2020. Nunca en la historia de la humanidad, desde que tiene sistemas
de medición, estímulo y contralor, nada menos de cuánto puede crecer el mundo en materia de producción, bienes y servicios, y cómo se derrama eso en la estructura internacional de países, estuvo en una situación tan dramática como la actual. Esta propia guerra comercial que estamos asistiendo hace que el mundo esté expectante de cuántos pedidos le llegan a China para que China comience a contratar y comprar insumos y materias primas a todos los demás países del mundo. Este es un dato dramático porque no puede haber desarrollo sin recursos. Puede haber dignificación de la pobreza, pero no hay salida de la pobreza si no es a través de la creación de puestos de trabajo. Sigue siendo el trabajo, no me gusta la palabra dignificación, porque la dignificación también está en quien no tiene trabajo. Pero es el mejor proceso para quienes pueden construir su vida con el esfuerzo de todos los días. Alguna vez, aquel constructor, junto con White, el Bretton Woods, que era Keynes, dijo, y todos sonreímos con cierta autosuficiencia, o pseudo-autosuficiencia, que en un país era a veces imprescindible tener un grupo de personas que hacía pozos y a los 2 días mandar a otro grupo que los tapara. ¿Qué quiso decir con esto? Que tenemos que construir a partir del trabajo la mayor dignificación de la persona humana. Y a nosotros, a todos nuestros países, cuando vemos estas corrientes migratorias apilados al pie de un muro real o imaginario, ¿qué mensaje tenemos en esto? Tenemos que nuestras opciones son muy simples. O generamos las condiciones para que el trabajo, nuestra gente lo desarrolle en su propia tierra, con sus familias, sus amigos, sus entornos queridos, sus atardeceres conocidos, o tenga que vender su capacidad de trabajo manual yendo a otros países a donde tiene que empezar a descubrir atardeceres. Lo importante es que podamos vender el producto de nuestro trabajo producido en nuestra propia tierra. Y eso requiere un ordenamiento nacional. Requiere que las medidoras de riesgo nos tengan, tan peligrosas como son, nos tengan en consideración a la seriedad de funcionamiento. Que los inversores tengan claro que no van a poder venir a hacer aquí lo que no pueden hacer afuera, porque tampoco queremos ser un lugar del mundo donde se haga lo que en otros lados no se permite, ni siquiera en el turismo. Y por eso la función pública ahí tiene una enorme riqueza. Para lo del principio, yo saqué de la lista que se proyectaba en cada sesión del CLAD cuáles eran los indicadores de cumplimiento de cada país. Porque es una verdadera falta de respeto que se mida un país que está luchando por salir de los niveles más críticos de sobrevivencia con los países que tienen un PBI per cápita que tienen la mayor preocupación en cuántos días de licencia van a tener. Por lo tanto, creo que no podemos establecer estándares únicos. Yo estoy trabajando mucho en que los ODS estén efectivamente vinculados a las particularidades de cada nación, porque no podemos establecer una tabla rasa sin tener en cuenta esas particularidades. La seguridad de que continuaremos con a través de los distintos medios que dispone el CLAD, pero también la Oficina Nacional del Servicio Civil. Recuerden, estaremos compartiendo los datos de contacto del señor Alberto Escavarelli y de su equipo, e igual invitándoles para el Congreso Internacional del CLAD, donde estarán más de 200 paneles y autoridades para discutir estos asuntos en la semana de 11 de noviembre en Buenos Aires. Por el tiempo de la conferencia tenemos una pregunta más que vincula varias. Y se refiere Federico Sciola, de Argentina. El peso del presidencialismo en nuestra región ha sido bastante importante en nuestras tradiciones.
hecho que se ha reforzado con personalismos y aún más con estos populismos que campean de una manera globalizada, sea de izquierda, de derecha o de cualquier tendencia. ¿Cómo ha sido la experiencia del Uruguay para poder saltarse o superar o trascender estas desavenencias que impiden que un plan de gobierno trascienda precisamente un gobierno? Es una pregunta formidable. Yo diría que es una pregunta para decir a partir de este momento comienza la webinar. Yo creo en el sistema presidencialista mixto, es decir, no puro, en el que haya un fortísimo contralor del sistema político y a través del sistema parlamentario, por supuesto, y del sistema de partidos políticos, que es muy importante. El presidencialismo no es una patología. Y en los países donde existen regímenes con primer ministro, monarquía, parlamento, primer ministro, al que se le encarga formar gobierno y de pronto ese ministro se pasa 6, 8 meses tratando de formar gobierno y no puede, porque no tiene la capacidad de negociación de formar el gobierno, o lo que se le pide de contrapartida es demasiado grande. Yo creo que el presidente, en un sistema como el uruguayo, donde, como les dije, hay pluralidad de partidos políticos, que es la base de, con ese criterio de Bodenheimer, de la democracia y de la cibernética política, los distintos partidos políticos constitucionalmente están obligados a tener un candidato por partido y un programa. Cuando la población vota y elige a un partido político, a un candidato que tiene un partido detrás, porque todos tienen que tener una estructura detrás, lo que está eligiendo es justamente un conductor, no un caudillo, no alguien que lleva de la nariz a nadie. Alguien que es capaz, como dice Alberto Cortés, ese poeta argentino maravilloso, cuando dice: mi país es un país con las alas de colores, y alguno de esos pintores a veces pinta de gris. Qué inocente mi país. Tenemos que matar la inocencia de que nos pinten de gris nuestras alas de colores. A veces son más grandes, a veces son más chicas, pero la policromía cultural, la sinergia, es de tal magnitud. Tenemos tanta posibilidad de intercambiar. Tenemos que hacer el esfuerzo de que nuestra gente no se apile contra un muro tratando de cruzar una frontera, sino que además tengamos la posibilidad de retenerla. Saldría mucho más barato que eso ayudar a que la gente no cruce en pateras el Mediterráneo para morir, tratando de llegar, que lo que se gasta en controlar se gasta en invertir para que haya fuentes de trabajo en los lugares de donde salen desesperados a la intemperie cuando no se trata de situaciones políticas dramáticas. Dicho de otro modo, el ejercicio uruguayo, que está lejos de ser perfecto, ya lo dije, tiene la gran virtud de haber establecido la diversificación del sistema político y donde yo les pongo un ejemplo. Hace pocas horas tuvimos el enorme drama de perder a lo que internacionalmente se llama la primera dama, la esposa del presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, al que quiero mencionar con el agradecimiento de habernos dejado la más absoluta libertad de gestión y que, sin duda, haber contado con los mayores apoyos de él y de todo el sistema de gobierno, cosa que nunca terminaremos de agradecer suficiente. Pero cuando fallece María Auxiliadora, la mujer excepcional, el velatorio de ella y su sepelio estuvo rodeada de la totalidad, el presidente estuvo rodeado con su familia de la totalidad del sistema político, aún el más antagónico. Cuando en una sociedad logramos eso, está faltando muchísimo, pero tenemos la levadura, la masa crítica a partir de la cual
poder construir hacia adelante. En la vida política hay dos grandes familias de forma de actuar. Los cultores del cuanto peor mejor, que nos llevan al desastre, y los cultores de cómo podemos hacer mejor las cosas. Porque el que tiene vocación de gobierno futuro, lo que le interesa es un gobierno aluvional, donde tenga ya un cimiento hecho y una pared a medio levantar, donde poder agregar otra hilada de pared de ladrillos para que la sociedad siga creciendo. Por lo tanto, más que la preocupación por la forma institucional, la preocupación es por la construcción ciudadana de modelos de convivencia y el respaldo a aquellos de buena fe que tratan de construir una sociedad donde se solucione el primero de los problemas, que es la gobernabilidad y la convivencia pacífica y democrática. Respondidas por el doctor el día de hoy. Recuerden que cuando lo vean en la calle le pueden seguir con la conversación, incluso sobre todo en Buenos Aires. Le envían saludos de los diferentes institutos nacionales de administración pública que nos envían mensajes desde el de Argentina, España, Guatemala, también por la Escuela Superior de Administración Pública, la ESAP de Colombia, el Servicio Civil de Chile y la Escuela Nacional de Administración Pública de Perú, entre otros que les envían saludos. De parte nuestra, del secretario general y de todo el equipo de la Secretaría General del CLAD, ha sido un honor tenerlo a usted como conferencista en esta webinar de la Escuela del CLAD y también ha sido sumamente enriquecedor para todos los presentes. Antes de finalizar, invitar a todos los participantes a seguir nuestras actividades del CLAD y de la Oficina Nacional del Servicio Civil. Vamos a estar enviando un enlace con todos estos materiales, la conferencia, el resumen y otros eventos relacionados a sus respectivos correos electrónicos en los próximos días. Antes de finalizar, le damos ya las palabras de despedida al doctor Alberto. Adelante. Yo creo que sería bueno despedirme como comencé. El reconocimiento de que nada de lo que se está haciendo es posible sin la gente que lo hace posible. Lo primero que uno ve de un buque cuando llega es la proa y si hay, mascarón de proa. Pero no es más ni menos que eso. Y al lado, quizás cumpliendo la función de timonel. Pero nada es posible sin la cooperación, la ayuda, el apoyo de quienes cada día, cada jornada construyen función pública. En el CLAD, en un momento muy particular de su historia, el reconocimiento a todos ustedes y la valoración del sacrificio que nos consta están haciendo para mantener un estándar de calidad formidable, incluso a materia de publicaciones, lo mismo a nuestro secretario general. Para la gente de Uruguay, que no solo es la de Servicio Civil, de la que no tengo más que palabras de emoción, de reconocimiento, para el presidente de la República, por supuesto, para su gobierno, que tengo el orgullo de integrar, pero también para las fuerzas políticas que componen el país y que cada día se convencen más de la calidad que no hemos podido detallar de todos los procesos que hemos tenido aquí desarrollados y que muchísimo valoramos y que nos ayuden a superarnos cada día. Y por último, un comentario que no llega ni a ser mensaje. Uno en la vida, frente a los temas, tiene muchas posibilidades de asumir una postura. Todos los días, a cada instante. Desde que abrimos los ojos y tenemos la superación del miedo del lunes, hasta el de cada jornada donde evaluamos me levanto y voy o me quedo quieto. Ese esfuerzo de todos los días, esa vocación por estar, esa convicción de que es necesario lo que estamos haciendo, aun cuando no lo comprendamos, porque solo se comprende cuando está el vacío de los que no están por parte de quienes necesitamos que estén. Esa vocación por lo público
sigue siendo y lo será siempre una vocación formidable de la que están orgullosos. Y cuando estén en un ámbito social, familiar, donde se ponga en tela de juicio lo que es la función pública, siempre recuerden que el mundo anda y funciona porque hay funcionarios públicos que día y noche están esperando una llamada para ir a resolver los problemas más angustiosos de la vida. Yo saludar la vocación, y como dije una vez y no me olvidé nunca, en las religiones se dice siempre una oración por las vocaciones religiosas. Yo hago una oración laica por las vocaciones por lo público, sin lo cual la democracia es simplemente un nombre, y sin el cual la protección de los más débiles es simplemente un propósito imposible. Así que gracias por esta oportunidad, gracias por esta cercanía, gracias por el tiempo y gracias a quienes se han tomado el tiempo de escucharnos, no para escuchar respuestas a las soluciones, sino para recoger una larga impronta construida a lo largo de los años que nos permite tener el puñado de principios con los que nos identificaremos toda la vida. Así que muchísimas gracias, y a ustedes ahí en Venezuela lo mejor, y que sigan esos logros que a todos nos tienen tan orgullosos.